Bueno, como les decíamos antes, te voy a, aunque seas madridista, te voy a amputar el móvil. O sea, voy a empezar... Es muy pesada los lunes, ya lo sabes, Federico. No, muy si lo pesado es el móvil. Están ahí con a el ver, albornoz seguro, para arriba mira, y para abajo. Mira, a ver, lo tiene, pero lo tiene apagado. Si no, tenemos... Porque son caballeros, no como otros. Sí. Bueno, a ver, Jaime de los Santos decía antes, y es verdad que siempre le estoy mandando el colacel, porque yo veo en YouTube siempre las cosas de la Asamblea de Madrid. Senado... El otro día, muy bien, y ahora hablamos. Pero a mí la Asamblea, yo creo que si la pusieran en... Dice, no tiene audiencia, ahora Telecinco, ¿no?, que está en la ruina. Pon las sesiones de la Asamblea de Madrid, ¡buah! O sea, lo de Sálvame es una cosa de vegetarianos, lo de la Asamblea de Madrid. Y ahí está este señor funcionando. Era consejero de Cultura de la Comunidad, es senador por el PP. Y el otro día, a propósito de la ley trans... a mí me gustó porque incidió en algo que también vengo diciendo desde el principio, eso es la homofobia. La ley trans es una ley absolutamente antihomosexual, de hombres y de mujeres. Y recuerdo que hizo una intervención, decía, yo soy gay, me gustaban las muñecas, a nadie se le ocurrió que me operase. No, a nadie, al contrario. Pero esto es la ley trans, es medicalizar una tendencia sexual, convirtiéndola en una máquina para adaptar mediante la cirugía. Lo más grave es que obvia la libertad que es característica de cualquier niño. Yo creo que cuando eres una criatura tienes que tener garantizada la libertad para ser lo que quieras, cuando quieras, como quieras, y cualquier tratamiento que sea irreversible es una salvajada. Y además esta ley, que se ha hecho de forma urgente, a hacer cenado al debate el propio debate. Sí. Todos los partidos, cuando las leyes se tramitan de forma normal, porque esto es anormal, tienen la posibilidad de llevar expertos para que den sus opiniones al respecto. En este caso hubieran sido psiquiatras, psicólogos, endocrinos, incluso médicos forenses. Bueno, pues nos han quitado ese derecho para escuchar cuáles son las consecuencias que, por otro lado, en otros países, Finlandia, Suecia, el Reino Unido, son más que palpables. Y efectivamente, como yo decía, y no me canso de repetir, yo soy muchas cosas, entre todas estas, efectivamente, gay. Yo tengo todos mis derechos en España totalmente reconocidos, y además hay leyes que blindan cualquier tipo de agresión que por ser quien soy se me pueda propinar. Basta ya de utilizarnos, basta ya de cosificarnos, y basta ya además de intentar borrar a las mujeres, a los niños y sobre todo el derecho a discrepar. Ostras, yo decía, o sea, por estar en contra de esta ley, soy LGTBI fóbico, o sea, me han dado de bofetadas en el colegio porque era afeminado, hasta que de repente me pude defender. Me han dado de bofetadas por ser de un gobierno del Partido Popular y me han echado, como algunos compañeros de el que era tu partido, de las manifestaciones que sencillamente defendían los derechos de todos los ciudadanos. Y ahora pretenden arrinconarme porque discrepo con una ley que es terrible y que tiene todos los informes de los órganos preceptivos en contra. Bueno, pues en eso estamos. Y especialmente por parte del PSOE, Federico. Bueno, aquí la gran cuestión es que el PSOE está aprobando leyes comunistas, pero comunistas de extrema izquierda, no del comunismo clásico, del comunismo actual. Como ya no defiende la lucha de clases, porque total son todos pijos, como no defiende al proletariado, porque ya no hay, y el que hay, por supuesto, no lo han catado nunca, ni saben lo que es, son todos niñatos y niñatas que no han trabajado jamás, nunca han cotizado, no saben lo que es una empresa, pero en cambio han aprendido a utilizar las leyes contra el sentido de la ley. Porque entonces, ¿para qué sirve el Parlamento si aquí se hace todo por la espalda a traición, saltándose los trámites? Es que lo que citabas de la ley trans lo estamos viendo en la ley suelta violadores, en la ley de bienestar animal, llega ahora otra ley del aborto, viene otra ley de la vivienda, pero toda una velocidad. Yo recuerdo que Pam dijo una vez, estaría borracha y dijo la verdad, no sé, dijo, reconozco que es que tenemos verdadera diarrea legislativa, por si esto dura poco, se le escapó. Y mi duda es porque piensan que dura poco o porque luego resulta que el PP nunca quita esas leyes que deja la izquierda. Yo, que fui ponente en el Senado también de la ley del solo sí es sí, lo más bonito que se me llamó fue mamporrero. Bien. Es decir, allí avisamos de cuáles iban a ser las consecuencias que por otro lado conocían perfectamente. A mí me gusta siempre recordar que las leyes, antes de pasar a las cámaras, pasan muchos trámites, pero el más importante es un consejo de ministros en el que el señor Pedro Sánchez rubrica estas leyes y por tanto no solamente les da carta de naturaleza
cabeza, sino que se convierte en su máximo responsable. Pero previamente hay una reunión en la que los secretarios de Estado y los subsecretarios de todos los ministerios filtran estas leyes. Y oiga, ahí no pasaba nada. El consejillo, que suele decirse, hay una cuestión que no se me escape. Eso es cuando se tramita como un decreto ley que viene del gobierno. Pero el truquillo que han hecho ahora para que no se discuta, para intentar que no haya oposición en la práctica, es presentarlo como proposición de ley, con lo cual no, y hubo informe, decía Pam, no hubo nadie que lo decía, ¿cómo que no? Un informe del Consejo de Estado, un informe del Consejo General del Poder Judicial, la oposición de la oposición de verdad. Dice, ¿cómo que no había informes? Lo dijimos en todos los medios, lo dijeron los partidos de oposición, lo dijeron los abogados, lo dijeron los jueces, lo dijeron... Todo el mundo lo dijo, cualquiera que sepa algo de derecho. Una ley no es irreversible. Y salió, recuerdo, el jurista Pachi Escolari López, dice, bueno, y si sale mal, pues se hace una ley y se les vuelve a meter en la cárcel. Si usted no ha oído hablar que las leyes no pueden ser retroactivas para castigar al que antes se ha beneficiado. No había manera, no atendían. ¿Pero y qué esperaban que iba a pasar? Pachi López, que fue el Endacari con los votos del Partido Popular, sí, y cuando hablamos del cambio que esta ley necesita, dice que con el PP no se va a ningún sitio. Bueno, esa es la catadura moral de estos señores en temas tan importantes como estos. Es tal el totalitarismo que la capital del mundo en la que más operaciones de transición se hace es Teherán, el régimen de los ayatolás, porque para ellos es la conquista sobre la homosexualidad. Yo creo que es como poco a reflexionar que la señora Montero sea una ayatolá, en la capital con más tránsitos del mundo. Bueno, hay que decir que ellos estuvieron subvencionados por Irán. El que ahora dice que no es señora de, bueno, pues sea la señora de Iglesias. Iglesias, for Apache, lo pagaba Irán. Y él, cuando lo descubrieron, la nómina, decía, bueno, es cabalgar contradicciones. Se llama a cobrar de Caracas y de Irán al mismo tiempo. Bueno, y esto, yo reconozco que lo de Teherán no lo sabía, no me extraña, porque es la obsesión con la homosexualidad. Claro. La obsesión, o sea, es una cosa, claro, para una ayatolá perfecto. Hombre o mujer, pero es homosexual de ninguna manera. Esto no lo contempla aquí el libro sagrado. Es así. Pero hay una cuestión añadida. No me has contestado. ¿Cómo confiar en el PP, que dijo que iba a cargarse la ley de memoria histórica, no lo hizo, dijo que iba a cargarse la ley de violencia de género, no lo hizo, y de la ley de violencia de género vienen todas estas, son ramas del mismo árbol, no hay Estado de Derecho, todo es opinable y las mujeres pueden opinar, diga lo que diga la ley, la carga de la prueba no existe, etcétera. Luego en la práctica tiene que haber, porque hay un juez, hay un fiscal, hay un abogado defensor, inevitablemente cuando hay una denuncia tiene que haber una prueba, el Estado de Derecho. Todas estas leyes vienen de la ley de violencia de género, que votó el PP en su día, luego dijeron que se había pervertido, Rajoy prometió, no sé si juró, pero en fin, en la campaña electoral con 11 millones de votos en 2011, que por supuesto lo primero que haría es derogar la memoria histórica y la biogen. Aún estamos esperando. ¿Cómo pensar que ahora el PP va en serio? Yo no tengo ninguna duda que tanto la ley del solo sí es sí como la ley trans, en cuanto el presidente Feijóo sea presidente del gobierno, van a ser derogadas. Él desde el primer momento ha dicho que tiene que haber leyes que blinden los derechos de los más desfavorecidos, y cuando hablo de los más desfavorecidos hablo en todas las cuestiones, y en lo que se refiere a las personas transexuales que evidentemente por unas características propias adolecen muchas veces de oportunidades y padecen graves ejemplos de arrinconamiento, sí hay que darles una ley que, insisto, les blinde. Pero no tengo ninguna duda, Federico, que en estos dos casos va a haber una derogación inmediata. Además, lo puedo asegurar. Ahí es donde estás sentado tú. Estaba Feijóo hace menos de un mes y la violencia de género, no, hay casos. La aplicación parecía PAM. Yo que eran los jueces los que quizás no la aplicaban bien. La aplican perfectamente. Es que no hay derecho a la presunción de inocencia. Es que la carga de la prueba queda a discreción de cualquier tribunal. Y dice, no, pero es que hay una violencia machista. Sí, hay una violencia comunista. ¿Qué tiene que ver eso con el Estado de Derecho? El problema es que la derecha, ante algunas cosas, vacila. Bueno, en fin, tampoco es que te lo quiera poner difícil en el partido. No, yo es que además haciendo las listas, pero vamos a ver. No, y además pero sabes que este es uno de los problemas esenciales que hay ahora. Hay elecciones municipales, autonómicas y generales, todo en este año. Hay un problema, yo entiendo, no sé, bueno, no entiendo nada. O sea, yo esta semana oía los mítines del PP y de Vox y uno no entendía nada y del otro tampoco. Es decir, pero
¿Aquí qué pasa? ¿Que el PP ahora se está acercando a la izquierda y Vox, no sé, al abismo? Pero si además la base social, política, moral, ideológica de Vox y del PP era la misma hace apenas 5 años. Por eso yo creo que con el PP, Ciudadanos, que ahora se ha pasado al PP y a Vox. Yo creo que el PP no se está acercando a la izquierda en ningún caso. Lo que sí es verdad es que el Partido Popular está escuchando a una sociedad que tiene necesidades muy diferentes a las que se tenían en 2004 o en 2011, incluso cuando el 20 de noviembre Mariano Rajoy ganó unas elecciones con una mayoría absoluta. Hay problemas que están por parte y por culpa de esa izquierda de la que tú hablabas hace un momento, focalizados y muchas veces pervertidos, y los que tenemos responsabilidades, si no de gobierno, de posibilidad de estar en el gobierno, tenemos que darles respuesta. Yo creo que en lo que a la violencia machista se refiere, es una lacra que está ahí, que hay que absolutamente erradicar, y que lo que sí es cierto es que lo que se ha puesto de manifiesto es que desde que Irene Montero es ministra, ser mujer en España es infinitamente peor. En 2018 éramos el 5º país del mundo mejor para nacer mujer, hoy somos el 15º, y hay más casos de violencia machista que en los últimos tiempos. Pues claro que hay que hacer leyes que evidentemente pongan a la mujer en el centro y su defensa como principio absoluto, pero claro que también habrá que revisar todas aquellas que sean obsoletas o que evidentemente vayan en contra de los derechos de todos. No es cierto que el Pacto de Estado contra la Violencia Machista, que impulsa a una mujer, doña Dolors Montserrat, vaya en contra de ningún principio democrático, ni mucho menos. No, no es cierto. Perdona, Jaime, pero los hombres matan 3 veces más hombres que mujeres. Totalmente. ¿Eso que es violencia machista también? No, es que la violencia machista es un caso muy concreto de violencia, que es la que se ejerce sobre las mujeres por parte de sus parejas. Hasta ahí llego, Jaime, por el pero hecho de ser resulta mujeres. que el hombre mata 3 veces más hombres que mujeres, porque somos más violentos. Sin duda. Somos así. Si mal no recuerdo, en España el 90% de los casos de agresión en general de violencia son hombres, y el de mujeres no llega ni al 10%. Pero la mayor parte de los agredidos también son hombres. Siempre, sí. Bueno, entonces es un problema de derecho. Pero es que la violencia machista es una cosa concreta, que pues, vuelvo a decir que hay que buscarle cultural, efectivamente. Pero hay una cuestión de fondo que ahora estas parecen, ya en tiempos de Aznar se crearon comisarías especiales con mujeres policías. De hecho es el primero, digan lo que digan. El primero que hacen. Esperanza Aguirre en 2005 con su ley, que todavía hoy algunas mujeres socialistas responsables reconocen que la ley de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid de 2005 es todavía hoy de las más avanzadas de España. Porque iban a eso, ir a remediar lo que son reliquias, restos o presencias, sobre todo también porque a España vinieron en tiempos de Aznar 5 millones de inmigrantes, muchos del este de Europa, de países iberoamericanos, no digamos ya si son del norte de África, donde el respeto a la mujer es infinitamente menor que el de la España actual, etcétera. Pero yo es que creo que cuando tú asumes el lenguaje del enemigo has perdido. Esto de violencia machista es una cosa que impusieron. Yo no veo violencia machista, yo veo que hay hombres malos que pegan a hombres, a mujeres, a niños, que hay mujeres malas, y yo no digo que sea una violencia feminista la hija que le pega a la madre anciana, cosa que se da, la madre que le pega al niño, o que lo mata, y lo estamos viendo todos los días. Es decir, cuando pones sexo a una conducta delictiva ya la hemos jorobado. Pero bueno, tampoco quiero centrarme solo en eso. Vamos con el trámite técnico que va a tener ahora la ley trans y qué puede hacer la oposición, aparte de ir a los medios a contarlo. Claro. Pues poca cosa. La verdad es que el trámite, por lo que se devuelve a la Cámara Baja, es por una serie de puntualizaciones que hizo la letrada en comisión, y yo les recordaba, y me gusta también recordarlo aquí, puesto que me dais la oportunidad, que es el Partido Socialista en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, quien hace una de las enmiendas más duras a esta ley que parte de la Moncloa. 26 enmiendas que son brutales respecto a la política que pretende implementar la señora Montero, porque esta ley lo que hace es no solamente borrar a las mujeres, sino directamente a la hora de, como dice de hecho la relatora de la ONU, darle a un grupo una serie de derechos, quitársela a todos los demás. Carmen Calvo, que con todos mis respetos es al menos catedrática de Derecho Constitucional, decía en 2019 que esta ley ponía en peligro a 47 millones de españoles. Se la purgó, se abstuvo, yo hubiera preferido que votara en contra, pero Federico, en el Senado, después del debate, hubo un grupo de senadoras socialistas que aplaudían la postura del Partido Popular, que nos agradecían, sí, pero luego que mantuviéramos. Yo lamento que muchas veces, y me incluyo por supuesto, los políticos seamos poco valientes cuando toca
la hora de votar según qué leyes. Esto es una aberración que va en contra, insisto, de pilares fundamentales de una sociedad como la nuestra y que de verdad pone a las criaturas en un lugar muy complicado. En el Reino Unido, el gobierno, por lo que inicia una investigación de la única clínica que había del sistema público que hacía transiciones, era porque desde que se había aprobado la ley, un 5.000% más de niñas habían iniciado los trámites, de niños solamente un 1.100. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que además se revictimiza a la mujer, porque es la mujer adolescente que, oiga, yo no hace tanto que pasé la adolescencia y la recuerdo con dolo, la recuerdo con tensión permanente. La adolescencia lo que tiene que tener es libertad por parte de padres, educadores y en general por la sociedad. Si en el Reino Unido, que hombre, de derechos no andan mal, hay un 5.000% más de casos de jóvenes que asumen la transición como única salida, es que hay un problema. Esa investigación que concluye que los médicos, lo decían ellos, se sentían obligados a hacer diagnósticos con los que no estaban de acuerdo. Se ha cerrado la clínica. Y ahora mismo el gobierno del Reino Unido se enfrenta a una querella por parte de más de 1.000 damnificados que podría llegar al billón, digo billón con B, de libras por los daños, mastectomías que no se tendrían que haber hecho, castraciones, hormonaciones y consecuencias como anorgasmias, depresiones, intentos de suicidio. Oigan, ¿podemos tomar las cosas importantes como lo que son, importantes, y no hacer la frivolidad parte de la política del gobierno? Antes, Jaime, que no se escuchó durante el trámite parlamentario a los expertos, a las familias que están pasando por este proceso. Amanda, que vosotros, es extraordinaria. Absolutamente. Vosotros habéis organizado, tanto en el Congreso como en el Senado, habéis hecho en paralelo lo que se tenía que haber escuchado en comisión y no se escuchó. ¿Cómo se puede hacer para que esas jornadas que fueron extraordinarias, en donde diferentes profesionales de diferentes ámbitos expusieron lo que consideraban al respecto de la ley, llegue al ciudadano? Porque realmente sí que es verdad que fueron unas charlas estupendas que se tenían que haber escuchado en ese trámite, pero que no se pudo hacer. Pero esto al final no llega a la gente, o si llega es a un porcentaje muy escaso. Por ejemplo, la Fundación Amanda, que decía Federico, pero también los médicos forenses que hemos podido escuchar en el Senado, auténticos estudiosos de la materia a nivel internacional, de lo que ha sucedido en Finlandia, en Suecia, en Canadá, en Australia, en Inglaterra. ¿Cómo se puede hacer para que esto llegue? Yo creo que en ese sentido vosotros, los medios de comunicación, y por eso os doy las gracias, sois imprescindibles. Que Amelia Valcárcel, en las jornadas que hubo en el Congreso de los Diputados, estuviera presente y fuera compañera de gran parte de los ponentes, como poco dice que ahí no estábamos reunidos un grupo de fascistas peligrosos ni LGTBI-fóbicos. El movimiento feminista histórico, que hasta donde yo sé tienen una ideología de izquierda e incluso de izquierda radical, estaban en eso. Reciente, el movimiento feminista histórico es liberal, es absolutamente. Doña Emilia Pardo Bazán, es liberal. Luego la izquierda se apropió de eso y fue la que dio salida por la ley, por eso yo insisto en la ley de violencia de género, que el PP se tragó como el tragasables del Circo Price. Y ahora, cuando ven el resultado de aquello, que el resultado lógico de ir contra la biología es una ley trans, es decir, todo vale, ahora ellas dan marcha atrás demasiado tarde, las echan del PSOE, es una cosa asombrosa. Unas analfabetas comunistas que no saben hacer la O con un canuto, catedráticas que llevan toda la vida torciendo, no del todo, hasta cierto punto, y buscando derechos, de pronto se encuentran colgadas de la brocha sin partido, insultadas. Yo recuerdo, y cuento aquí en el libro de La Vuelta del Comunismo, fue 4 veranos, me parece, hay una pelea tremenda entre las feministas del PSOE y las podemitas. Y entonces, no es Amelia Valcárcel, pero es una de este grupo, que había unas jornadas en Gijón, que es donde se pelean casi a bofetadas, y le dice la del PSOE, no sé si era Clara Serra o alguna de estas, le dice, venid que os vamos a desasnar. Pero daban por hecho de que iban a ganar. Estaban seguras de que al final el PSOE, partido más poderoso, y en la práctica este PSOE está en manos de Podemos. Federico, ¿qué hace el PNV? ¿Qué hace el PNV apoyando la ley trans, la ley del solo sí es sí, e increpándome a mí en concreto, diciéndome que no me preocupe que el feminismo siempre atraviesa estos problemas y que luego acaban entendiendo eso? Oiga, que no, que es que Elena Valenciano no creo que sea una fascista peligrosa, ni Ángeles Álvarez, ni la catedrática que tuvimos en el Senado de la Universidad de Granada, ni las mujeres deportistas. Yo ponía un ejemplo que intentaba que fuera muy didáctico respecto al peligro que tiene esta ley respecto del deporte. Hombre, si en el boxeo al peso pluma no se le enfrenta al peso pesado por diferencias evidentes, creo que en otras
disciplinas deportivas hay que mantener la misma concreción y dicen, no, nosotros lo que decimos es que las propias federaciones puedan tener sus características. Mienten. Que el problema de esta ley es que encima mienten permanentemente como hacen con todo. En tanto y cuanto yo tengo derecho de ir a un registro y transitar y decir, hola, tal y como me estáis viendo, soy una mujer, si tú, Federación de Fútbol, Básquet o Natación, me prohíbes entrar en el grupo de mujeres, pues hombre, como poco tendrás una multa de 150.000 euros que además va por vía administrativa. Con lo que, hasta que yo tenga algún día la posibilidad de defenderme frente a esa barbaridad, 3 años. Efectivamente. Quiero decir, mienten, ese es el quid de la cuestión. Esa obligación de cualquiera a reconocerme como mujer y ese derecho que a mí supuestamente se me reconoce yendo única y exclusivamente a un registro. Pero es que lo peor es que a los menores se les dota de la misma potestad, obviando algo como la patria potestad, que si mal no recuerdo, la blinda el artículo 24 del Código Civil, y diciendo, no, usted es padre, usted es madre, ya no tiene ni obligaciones ni derechos, y esta criatura, insisto, que está en la indefinición que es propia de la adolescencia, que lo dicen los científicos, por una cuestión hormonal que a todos nos revuelve en el mejor de los casos, se les puede llevar a la barbarie de, por cuestiones irreversibles, hacerles unos desgraciados. Y yo digo, ¿no deberíamos de pararnos a pensar en realidad cuáles son las necesidades de estas personas, cómo darles respuesta y blindar, visto lo que ha pasado en Reino Unido, en Suecia, en Finlandia, en Canadá, garantías que sigan haciendo de España lo que era no hace tanto, una de las democracias ejemplares en lo que a derechos LGTBI se refiere? Yo siempre digo, oigan, en Madrid, excepto Carmena, siempre ha gobernado el PP y somos la capital LGTBI del mundo. ¿Dónde están los regidores fascistas LGTBI fóbicos? No, los únicos que hacen eso es cuando a mí y a muchos como yo, por pertenecer a grupos de centro derecha, nos echan de las manifestaciones. Eso sí, después de haber pasado por las consejerías, en este caso del gobierno del Partido Popular, a pedir dinero para que les apoyemos. Entonces es como la doble moral. Oiga, yo ya como consejero de turismo en mi época les he dado una cantidad de dinero. Encantado, porque es verdad que es un evento que atrae la atención de cientos y cientos de miles de personas. Yo ya he dado, en tanto y cuanto representante de los ciudadanos, una buena cantidad y entonces usted ya me echa. Pues hombre, eso como poco, al menos en mi casa, se llama arrinconar y yo no me atrevería a decir que es LGTBI-fobia. Bueno, a ver, preguntas breves porque hay llamadas, muchas llamadas de gente y tal. Una cosa que me choca mucho de Jaime, siempre dice, no somos fascistas, no me llamarán fascista, eso es el PP. Bueno, pero es que yo no soy un fascista. Pero bueno, que no tienes que decirme. Pero, o sea, no. Como si lo quieres ser y lees a Ramiro Ledesma, que escribía muy bien. ¿Qué más me da? La libertad es eso. Lo que ocurre es que en las peleas, en los debates parlamentarios, en mi caso se me llama, insisto, mamporrero, teatrero y fascista. Pues hombre, de las tres cosas, hasta donde yo sé, teatrero, pero porque lo he estudiado mucho. Mamporrero, pues lo del miembro del caballo, de momento no lo manejo. Y fascista, oiga, mire, yo no. Y no pasa nada, pero si aquí, por suerte, vivimos en un país extraordinario en el que cada uno puede ser lo que quiera. A ver. Creo que sí. Don Jaime, buenos días. Usted que está ahora que es muy escuchado en Génova, ¿qué haría con el Ministerio de Igualdad si aconsejaría a Feijóo, cuando sea presidente del gobierno, es decir, en noviembre, que pusiera en pie un Ministerio de Igualdad, se cargaría el que hay ahora, porque en el gobierno de la Comunidad de Madrid no hay consejería de Igualdad. ¿Usted qué aconsejaría hacer? Yo no me atrevería a aconsejarle nada al presidente Feijóo porque en el caso de que le pregunte, solvente y vamos. Yo creo que no es necesario un Ministerio de Igualdad. Yo creo que cada ministerio, primero porque los derechos de las mujeres, insisto, en una democracia como la española están todos conseguidos. Son cimas que hace 4 décadas ni siquiera podíamos imaginarnos. Sí es cierto que hay que ser observante en algunas cuestiones para, por supuesto, que no se den pasos atrás como está ocurriendo con la señora Montero, su ministerio y sus leyes, que manda narices, que sea precisamente con su ministerio cuando se estén dando más pasos atrás que en la historia reciente de España, pero de forma transversal. Oiga, que a las mujeres, como a los hombres, como a los gays, como a los medio pensionistas, con nuestros impuestos se nos asegura la sanidad, la educación, los transportes, menos cuando la ministra de Transportes pone trenes que no caben en los túneles. Entonces, claro, tiene que haber
una visión horizontal por parte de todas las carteras que velen por la seguridad, por la igualdad y por los derechos de todos. Pero un ministerio que además, como en este caso, está dando pasos atrás, no tiene ningún sentido. En la Comunidad de Madrid, la presidenta Ayuso tiene una dirección general que, insisto, vela para que las cuestiones que tienen que ver con los, en ocasiones, falta de derechos de las mujeres puedan ser reconocidos, o por la vulnerabilidad, o un tema que realmente es importante y que no hablan. O mejor dicho, dos, la maternidad en un país en el que es evidente que cada vez nacen menos niños, en 10 años de casi 500.000 a poco más de 300.000, y con datos objetivos, hasta qué punto la mujer es la gran cuidadora en este país. ¿Y eso dónde nos coloca? Y no solamente como madre, que es de lo que más se habla. La mujer, y en pandemia se vio, por encima del 85% es la cuidadora de los mayores. Y eso evidentemente la coloca en un lugar de privilegio, que es el de dar su vida por los demás, pero también de inferioridad de oportunidades frente al universo laboral. Ahí tienen que estar todos los ministerios, tiene que haber una política horizontal, y a ese respecto, ya lo dijo el presidente Feijóo, habrá muchos menos ministerios, y los que no tengan utilidad, evidentemente, no se repetirán. A ver, brevemente, Girauta, hay muchas llamadas de los oyentes. Bueno, muy brevemente. Primero, yo es que creo que todas las causas que defiende esta izquierda woke son reaccionarias. Esta en concreto de la que estamos hablando borra a la mujer y es homofóbica. Pero si analizáramos todo el resto de causitas woke, desde el catastrofismo climático hasta el indigenismo, hasta la que quiera, todas son reaccionarias. Basta con estudiarlas mínimamente. La izquierda... la palabra izquierda ya no define a nada que sea reconocible, no define nada que tenga que ver con lo que hace 20 años llamábamos izquierda. Se trata de otra cosa, y esta otra cosa resulta que está imponiendo una agenda no ya que pervierta o ponga en peligro la economía, que también, sino que penetra en las conciencias, en la moral, en el dormitorio, en las relaciones personales, en la concepción que tiene uno de sí mismo, en el sexo. O sea, para ellos todo es política, y están autorizados en su visión para entrometerse en absolutamente todo, y no hay esfera privada que prevalezca. Una forma de totalitarismo voluntario, porque la gente se entrega muy alegremente. Yo, ante esto tan grave, ante la confluencia evidente de una serie de leyes ideológicas del cariz que acabo de describir, con la premura en aprobar sentencias, en sacar sentencias que consideran constitucionales estas leyes, ¿yo cómo puedo confiar, compartiendo todo lo que del discurso que usted ha dado, pero yo cómo puedo confiar en que el PP no va a hacer lo mismo que hizo cuando consideró con razón que la ley del aborto tenía una serie de problemas? ¿Cómo sé yo que el PP no va a decir dentro de 5, 7 o 10 años, será menos, porque aquí ya habrá habido una sentencia, pero a lo mejor cuando se resuelva la prevaricación que presuntamente existe en el Tribunal Constitucional por no haber admitido la recusación 4 miembros que estaban contaminados? Bueno, ¿cómo sabemos que el PP no dirá los tiempos han cambiado? Porque parece ser que la moral ha cambiado desde 2011 hasta 2023. Porque los tiempos cambian. Pero los valores cambian con los tiempos. Señor Girauta, yo además me vanaglorio de ello, soy historiador, es algo de lo que realmente más orgulloso me siento. Efectivamente, los tiempos cambian. Claro, sí. La velocidad en la que han cambiado en las últimas décadas era impensable hace un siglo. Pero hay cuestiones como estas dos. Han cambiado los valores sobre la vida del feto. La ley del sí es sí, la ley trans, no tienen nada que ver con los tiempos. Esa es la realidad. Por eso estas dos leyes, por supuesto que se derogarán. Mira, la ley trans, señor Girauta, es tan terrible que hay un punto que habla de salud, en la que pone el VIH como una enfermedad directamente relacionada con quienes sencillamente queremos a personas de nuestro mismo sexo. Eso es una aberración de tal magnitud que a mí además me está llevando al rincón de, oiga, que yo soy más peligroso porque me puedo infectar. Datos oficiales, 4 de cada 10 heterosexuales. Yo le puedo asegurar que estas leyes son tan abominables, aberrantes, que el Partido Popular, por supuesto,
que las reformará en cuanto llegue al gobierno, porque, insisto, luego hay opiniones, luego hay cambios de moral, luego hay cambios que tienen que ver con una sociedad enorme y muy porosa. ¿Cuánto tiempo por delante va Reino Unido? ¿Cuánto tiempo se puede tardar en España a ver los efectos de una ley abominable, como acaba de decir? Unos 10 años. Efectivamente, pero fue inmediato. Es decir, en apenas 2-3 años empezaron ya a había verse ese incremento. Yo insisto, un 5000%. Y vuelvo a decir, y lo remarco, en niñas. Sí, que mujeres, es totalmente diferente a la tendencia. Que ¿no? perdónenme, que tiene mucho que ver también con una reflexión que sí es histórica y es, oigan, objetivamente a la mujer durante 4000 años se la ha machacado, porque se consideraba que era un personaje de segunda, y esto no hay más que leer la historia. Entonces, claro, quedan todavía cosas en la educación. Si a una criatura de 13 años alguien le ha explicado que por ser mujer tiene menos derechos y además se siente mal por todo esto que hemos hablado antes... De 7 o de 6 o de... ¿Cuál es el problema? Que entonces quiere ser un hombre. ¿Saben ustedes que hay un porcentaje enorme, lo decían las madres de Amanda, a las que tengo en absoluta admiración, un porcentaje enorme de estas crías que además tienen trastornos del espectro autista? Les hemos entrevistado aquí, claro, nos lo han contado. Es que estamos dando realmente una solución que es todo menos una solución a otro tipo, yo no diría de problemas, de características. Por eso yo decía, oigan, que yo, que nací en el 78, tenía 12 años en el 90, y una madre católica, apostólica, romana y de derechas me dejaba jugar con muñecas que le quitaba a mi hermana, y si me daba por maquillarme las uñas, lo hacía. Pues oigan, supongo que a mis padres, nacidos en el año 40, eso les resultaba chocante. ¿Cómo no les iba a resultar chocante si habían sido educados en un mundo que nada tiene que ver con el de hoy? Pero desde el punto de vista de la libertad y del amor, que se nos olvida, que esto parece muy cristiano, pero que es lo que nos atraviesa como sociedad, me daban espacio. Y ante la imposibilidad de ofrecerme herramientas factibles, dijeron, la cultura. Y me apuntan a una escuela de teatro en la que estoy 10 años y aprendo a ser quien soy. Oye, y antes de llevar a los chavales a tratamientos hormonales irreversibles, ¿no deberíamos como poco de buscar otras salidas? La cultura es una buena opción y como tal, el deporte, otras realidades. A ver, no sé por qué me recuerda a Tony Cantó, es un gran actor. Sí, yo estaba pensando. Política, pero esto me gusta, actor, yo lo compro y no teatrero, como me dice el PSOE. Lo que sucede es que... No tienes derecho a la palabra, llevamos 7 minutos. Girauta también es un gran actor. Hombre, vamos. Ni 3 segundos tengo. Y yo, Ni No, tres, porque decirme sé que no algo serían bueno. 3. Venga, 3 segundos. En 11 años Dos. ha pasado a ser un derecho el aborto. En 11 años, el aborto, lo dice el Tribunal Constitucional, la ley que aprueba José Luis Rodríguez Zapatero, es absolutamente constitucional, y a las mujeres hay que animarlas a ser madres, y a las jóvenes hay que educarlas en que el aborto no puede ser un método anticonceptivo. Si algo que era una conducta despenalizada ha pasado a ser un derecho en 11 años. Lo único que sé es que las realidades hay que darles respuesta desde los gobiernos. Lo que no podemos hacer es dar la espalda Tú a sabías cuestiones muy que bien existen. lo que preguntabas y lo que iba a contestar. Eres un pájaro. Pero dicho esto, a las jóvenes hay que enseñarles la importancia Quieto, Jaime, de quieto. el aborto no es un método Mira, anticonceptivo, y oigan, No, ya, que no es un derecho. Como lo dijo Sabater, que ahora está, tal, no es un derecho. No es un derecho. No es un derecho. Es una Como conducta solo faltaría que fuera un despenalizada, derecho. pero no es un derecho. Bueno, pero en fin, mira, yo creo que el sillón Relax Super para esta campaña electoral te va a venir muy bien. Fíjate, tiene 4 zonas de masaje. Por supuesto lo puedes hacer así, tiene calor lumbar. Y lo más importante, el mando a distancia, con el que mueves todas las capacidades que tiene este sillón Super, Relax Super, no se pierde. Tiene un bolsillo y tiene un hilo que es que hace que dice, ¿dónde está el? Que este es el momento, estás ahí instalado cómodamente viendo antidisturbios, dices, ¿y el mando? Pues echas mano al bolsillo, tiras de ahí y ahí está el mando. Eso es extraordinario. ¿Por qué antidisturbios? Bueno, porque a Isabel le gusta mucho antidisturbios. A mí también me gusta, sí. Sí, pues ya dijo aquí Samuel Vázquez, ese hombre extraordinario, que la visión de la policía era una cosa pero dijo que la serie era muy buena, pero Sí, que había sí. momentos en la serie Bueno, que de no 6 se policías, 5 correspondían eran con la realidad. delincuentes. Sí.
No, que daban una visión de los antidisturbios que no se correspondía con la realidad. Por ejemplo, que estuviesen drogándose en una lechera. Sí, pero has visto. Cuando están tomando cale en un tupper, ¿no? Sí, era una provocación. Has visto que aquí también, aquí caben. Les gusta antidisturbios, como es de Sorogoyen. Bueno, a ver, pero... Gran director, Sorogoyen. Sí, señor. Gran director. Ayer estuvo a punto de decir algo bueno. Dice, es que me han dicho que no diga que eólica sí, pero no así. Es que los caballos, no sé cuántas, no sé qué. No, estuvo Rodrigo, bien. Rodrigo. Bueno, pero tiene 4 colores a elegir. Yo, beige, bengué, negro, camel. Bengué, un grafito, un apizarrado, no sé, lo veo por ahí. Bueno, esto es un precio, 600 euros. Pero... ya que estás aquí, viniendo de aquí solo 499. Y si eres del Club Libertad Digital, que espero que lo seas, 5% más de descuento, o sea, 3/4 partes de eso. O sea, ¿qué más te puedo ofrecer? Bueno, yoquierouno.com y ya está. Que quieres llamar por teléfono 696-090184. Yoquierouno.com. Y, a ver, ¿por dónde van las llamadas? Bueno, pues muchas preguntas relacionadas con su intervención de la pasada semana en el Senado, que ha sido muy aplaudida, pero les gustaría también saber a los oyentes qué va a hacer el partido a nivel nacional, si llega a la Moncloa y en determinadas comunidades autónomas. Y hay preguntas relacionadas con otros temas que van más allá de la ley trans y en algunos debería mojarse, tras la pausa. Es la mañana. Es radio. Vamos con los oyentes, Silvia. Vamos con esas cuestiones. Las primeras relacionadas con la ley trans y, como decíamos antes de la pausa, hay también otros asuntos. La gala de los Goya de este fin de semana, las manifestaciones contra la sanidad, contra Isabel Díaz Ayuso y, por supuesto, las declaraciones de este fin de semana de su compañera, de Cuca Gamarra, en un diario digital. Hay un mantra que repite ahora el PSOE y Podemos con la ley y todo sí en sí, que es efecto no deseado, efecto indeseado. Pero con respecto a la ley trans, estoy preocupada porque ese efecto no deseado pasará, se darán cuenta al cabo del tiempo. Por lo tanto, es más peligroso todavía. ¿Qué puede hacer el Senado? ¿Qué pueden hacer los populares en el Senado para evitar esta barbaridad? La ley trans, como la ley suelta violadores, están en lo mismo, son leyes aberrantes, porque a este gobierno no les importa el individuo, no les importa los niños ni mujeres, ellos están en el negocio. Si gobierna el Partido Popular, el señor Alberto Núñez Feijóo y el gobierno suyo derogará la ley trans, derogará la ley de solo sí es sí. ¿Qué piensa hacer el PP en la Comunidad de Madrid sobre la ley trans? Lo de las operaciones a menores de edad sin el consentimiento de los padres. ¿Qué es lo que va a hacer Ayuso en esa comunidad? ¿Qué pasa cuando a una orientadora escolar llega una madre y le dice que su niño se quiere vestir con trajes de niña? Llaman a una asociación de estas tipo Crisálida e inmediatamente ya por teléfono le dicen a la madre que su hijo es trans. ¿Qué pueden hacer los orientadores escolares en estos casos? ¿Cómo va a influir la ley trans también en las actuaciones de los orientadores escolares? ¿Qué le parece que el señor Feijóo estuviera en los Goya y está con la actitud que está políticamente hablando, que no es claro? A él todos mis respetos, porque es de lo más valiente y de lo más claro. Felicidades, señor Los Santos, don Jaime. Preguntarle al PP por qué no está machacando todo el día, recordándole al PSOE que la niña recientemente fallecida por peritonitis no ha muerto en Madrid, sino en la misma comunidad que en pandemia construyó un hospital que literalmente le llevó el aire, es decir, la comunidad socialista de don Chimo. Yo quiero saber si, como Cuca Gamarra, usted se ubica también más cerca del PSOE que de Vox y si esa es la posición ideológica de su partido. Muchas gracias. Déjame añadir solo un poco antes, Jaime, que te veo cogiendo una velocidad tremenda. Acaba de publicar Libertad Digital que en esa comunidad, donde los hospitales, la comunidad de Gran Chimo Puig, pues la cuñada de Chimo Puig cargaba gastos de su tienda de perfumes o de viajes para las subvenciones. Es decir, la trama azul que recababa subvenciones para cosas de utilidad una pública. Familia enorme, ¿no? Bueno, es una familia. Claro, el hermano. Esta es la cuñada. Luego ellos se casan un par de veces o tres. El hermano lleva ya 600.000 Pero la familia es inmensa y la venal. familia es inmensa. Productos aromáticos. Me gusta porque de todas maneras los productos eran. Hay una tienda que se llama Aromes de Morella, que es de donde es este sujeto, peluquín.
cojines. Y le hacían camisetas que no ha pagado nadie. Y es la para tienda campaña. de la cuñada. La tienda de la cuñada rendía homenaje al local, pero cobraba unos servicios que evidentemente Esa es la no le política de correspondía. familia. Exactamente, familia, la familia. A ver, Jaime. Respondo así, intento rápido a todo. Cuando el Partido Popular gobierne, la ley del sí es sí, la ley trans, serán absolutamente derogadas. De hecho, ya hay en la Cámara Baja propuestas del Grupo Popular para que se enmienden en todas las barbaridades que representan. Respecto a la Comunidad de Madrid, se dicen cosas que son inciertas. El Partido Popular de Cristina Cifuentes no votó la ley trans que está hoy en vigencia. Una representante del Partido Socialista que luego ha roto el carnet, la señora Delgado, Carla Delgado, y el señor Aguado, por la puerta de atrás y a escondidas del gobierno, pactan una ley que en comisión votamos que no, y que en pleno nos tuvimos que abstener ante la posibilidad, así nos lo hizo saber el señor Aguado, de que si no apoyábamos esa ley, no nos aprobaría unos presupuestos, y aún así nos abstuvimos. Y en la Comunidad de Madrid no se da ningún tratamiento hormonal a un menor sin acompañamiento psicosocial y, ojo, siempre en centros hospitalarios. Por tanto, no es la ley de Cristina Cifuentes, e Isabel Díaz Ayuso siempre ha sido muy clara con una ley que es en todo mejorable, pero que, insisto, en la Comunidad de Madrid no hormona a niños sin el acompañamiento obligatorio y necesario de los sanitarios. Pues mire, si su niño se quiere vestir con trajes de niña, lo que tienen que darle es libertad. Lo que tienen que dejar es que en su proceso madurativo se convierta en lo que se quiera convertir. Y lo que yo no entiendo es que en los centros educativos yo no pueda dar clase de química, de matemáticas o de historia, a pesar de ser historiador. Y que algo tan importante como lo afectivo sexual lo puede impartir cualquiera. No. Lo afectivo sexual tiene que impartirlo en centros educativos señores licenciados que hayan pasado una oposición y que estén bajo el control, como cualquiera de los controles educativos. Y oiga, si luego usted, padre o madre, en su derecho que por cierto en la ley trans le borran a los padres, ya lo dijo la señora CLA, los niños no son de los padres, que me cuenten de quién son. Si usted quiere que una ONG en concreto dé a su hijo una serie de información u otra en horario no lectivo y en su libertad, no seré yo quien se lo vaya a prohibir. El señor Feijóo es el mejor presidente del gobierno que puede tener en estos momentos España. Insisto, el mejor presidente del gobierno, aunque no lo sea, porque España necesita un cambio evidente, y ese cambio pasa por un hombre que es experto, que tiene a sus espaldas no solamente 4 mayorías absolutas, sino décadas de gestión, que es lo que necesita este país. Y estaba en los Goya porque tenía que estar en los Goya, una gala en la que una vez más se da buena cuenta de que somos una potencia cultural que llevamos siéndolo siglos y siglos, y cuando se habla de España se habla de el señor Cervantes, de Picasso, personajes absolutamente globales. Y por supuesto que yo eché en falta que en esa gala extraordinaria no se hablara de la ley del sí es sí como correspondía. Y si no querían darle al gobierno de turno, sí como poco haberse puesto del lado de las víctimas que están viendo cómo sus agresores ven aminoradas sus penas y además son incluso escarcelados. Y de Cuca Gamarra yo solo puedo decir cosas buenas, porque creo que es una gran política, una gran mujer, y que lo que decía este fin de semana en su entrevista no era que estuviera más cerca del sanchismo, no, que en cuestiones de Estado está más cerca de aquel PSOE que, por cierto, en el Senado las representantes socialistas borraba, porque la portavoz decía que todas las conquistas sociales en España se le deben a Zapatero y Sánchez, por 3 veces. Han borrado a las mujeres, pretenden a los niños quitarles derechos, y también han borrado al señor Felipe González. ¿A qué PSOE se refiere? Al PSOE que cree en el Estado de las autonomías. ¿Cuál es ese PSOE? No, es lo que decía Cuca. Decía, sí, a ese PSOE que ya no Déjame, encuentro. Jaime, que no existe. Me acuerdo cerca de la frase, porque es literal, es lo siguiente. Yo estoy más cerca del PSOE que de Vox. Lo que pasa es que al PSOE no lo encuentro. No lo encuentras porque no ha existido nunca. Bueno, es una fantasía maricomplejines típica del PP. Buscar un PSOE que no ha existido jamás, incluyendo la manipulación de la justicia. Cuca quería decir, porque yo lo comparto, que está más cerca de las ideas socialistas que han construido la democracia, o sea, que somos es socialdemócrata, que no pasa nada. No, que está muy bien ser socialdemócrata. Pero, a ver, lo que se es, hay que estar siempre muy orgulloso. Bueno, la ventaja de lo que habla Cuca es de la construcción de país que sí se hizo en un momento dado y que hoy este socialismo de Sánchez se está cargando. Y ella está lejos de Vox, como yo, en cuestiones como son, insisto, tan sencillas como la de la defensa del país que somos, o en algunas alocuciones borrando muchos derechos. Lejos que del PSOE. Y ese PSOE que no existe y ni que, ha existido y por eso que está tan dibujáis lejos, con no lo esos encuentra. Trazos, se llama PP, que es la socialdemocracia normal, civilizada.
Bueno, la socialdemocracia civilizada, como bien dices, y que yo creo que en un momento dado Ciudadanos representó de forma muy brillante, era la que reconocía que una sociedad como la nuestra solo puede fundamentarse en pilares que son los de lo social. No seríamos la democracia que somos sin tener pilares fundamentales. Es decir, sin una sanidad pública, sin una educación pública, sin unos servicios pero para que sociales esto funcione tiene que existir una economía de mercado, y por eso el Partido Popular es la única opción. Criminalizar a los empresarios. Esto parece las primarias de Ciudadanos. No, por eso ¿Qué le vais a dejar las primarias de Ciudadanos? Pobre Begoña se Villacís? Presentaron 600. Sí, pero fueron muy reseñables. Bueno, bien, yo creo que Cuca como mínimo te tienen que invitar a un cortado y repetir. Cuca es la mejor portavoz que puede tener el Grupo Popular en el Congreso, porque a todos se nos olvida, Jaime, que para ser un buen portavoz hay que ser buen parlamentario y buen gestor de personas. Y los grupos parlamentarios son muy complicados. Con tu prestigio, con tu bien ganado prestigio. La gente dice, pero luego no tiene criterio lo que diga el jefe, como Cuca. No, es verdad. A Cuca le he visto defender... Cuca es simpaticísima y es una persona que yo le tengo muchísimo aprecio. Una gran gestora. Pero no la calumnies diciendo que es oradora. No la calumnies diciendo que es oradora. Un grupo parlamentario, insisto, es mucho más que ser orador. Sí. Es controlar a un grupo de personas con diferentes características, con diferentes identidades en lo personal, en lo territorial, y Cuca ha sido de casado, anticasado, ha sido de lo todo. Que Cuca siempre ha sido del Partido Popular. Y cuando vio que el Partido Popular entraba en la UCI, en lo personal, se puso a disposición del señor Casado y en lo profesional a disposición del Partido Popular, que no podíamos permitir que por graves errores desapareciera. Y lo que estaba ocurriendo en Génova hace ahora un año era absolutamente un atentado contra un partido que es no solamente histórico, sino necesario para este país. ¿Y te ha contado Jaime Cuca por qué cuando calumnia directamente Casado a Isabel Díaz Ayuso, ella le manda un WhatsApp diciendo contigo, presidente, siempre? Yo los WhatsApps personales... Los WhatsApps políticos Cuca, no son personales. Pero Federico, créame, Cuca tiene, como no podía ser de otra manera, la mejor opinión de la presidenta Ayuso, que llegó para cambiar las cosas. La misma que decía una cosa y la contraria. Jaime, no vayas por ese camino que perderás mucha clientela. Pero en fin, encantado de que estés por aquí y gracias esto, a vosotros. Además lo de la ley trans lo estás llevando muy bien y lo que hace falta es que haya más medios que se hagan cargo de esto. Primero que vean lo que está pasando en el Senado, porque es verdad que es como la Asamblea de Madrid, ahora hay una vida en el Senado que no la hay en el Congreso, eso es verdad. Y bueno, en todo caso, muy bien, ¿eh? O sea, la escuela de teatro sirve para lo que sirve y en la política es teatro también. El teatro te enseña a casi todo. Además, decía Federico García Lorca que el teatro es una tribuna para que hombres libres denuncien morales vetustas. Eso es lo que está ocurriendo ahora, que hombres libres tenemos la obligación de denunciar morales vetustas como las que el Partido Socialista y Podemos pretenden hacer. Muy bien. Creencia. Pues vamos a ver, hacemos una pausita, aparte de la inmensa extensión de Aromas de Morella, que esto es una cosa nueva. Y las camisetas, que a mí me parece importantísimo, que no las haya pagado nadie, en las que ponía Viva Chimo y no sé qué cosas. Es que lo encargaban y luego por las teléfono perfumaban directamente, Aromas de Morella. Bueno, en fin, tremendo. Y luego la Crónica Rosa. Ya sé que has dicho que a ver si te puedes quedar algún día. Yo quiero que me invitéis a la Crónica Rosa, por favor. Sí. Me ha dicho Isabel que lo estaba tomando muy en serio. Tienes además una abogada muy buena al respecto. O sea, vamos a tratarlo enseguida. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.